Buenas noches. Hay vida después del 7D. Estamos hoy con Marcos Aguinis y como siempre con nuestro amigo Ricardo Matosian, que nos acompaña este año en el programa. Vamos a hacer una primera parte del programa hablando con Marcos, que es un especialista, incluso tiene algún libro escrito sobre el tema de Medio Oriente, sobre las relaciones de Argentina con Irán. Y después vamos a pasar a los temas más domésticos, de manera tal que vamos a los auspicios y enseguida al curso habitual del programa. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Marcos, la Argentina ha resignificado en los últimos tiempos su relación con Irán. Usted en algún momento había escrito Asalto al Paraíso, un libro que de algún modo estaba vinculado con estos temas. Me gustaría saber su opinión sobre esto. Timmermans, que debe de ser el primer canciller de origen judío, supongo, ¿no? De la Argentina, en una actitud un poco rara, ¿no? Yendo a Irán a tratar de negociar, no sé. Bueno, en la historia judía hay personajes de todo tipo, los buenos, los malos, los locos, los cuerdos, y también los traidores, ¿no? Judas fue judío, y Timmermans también es judío. Pero en fin, este es un tema aparte. Timmermans para mí es una persona irrelevante. Yo lo conocía en la época en que era periodista, incluso tuve varios reportajes que me hizo él, conversábamos. Bueno, yo lo aprecié mucho a su padre, Jacobo Timmermans fue un gran periodista, mucha gente lo podía discutir en cuanto a sus ideas, pero un hombre innovador, inteligente y audaz. De modo que por él tenía un gran aprecio y lo sigo teniendo. Y con Héctor tengo una gran decepción, por cierto, una gran decepción, porque yo creo que él no actúa de acuerdo a sus propias ideas, sino que actúa de acuerdo a la pulsión de la obsecuencia. Es decir, necesita ser obsecuente con Cristina y antes que él diga una palabra, él percibe lo que Cristina quiere y dice lo que Cristina quiere, aunque Cristina lo ignore. Entonces aquí nos encontramos con una situación en la cual, cuando me preguntaron qué haría yo si hubiese estado en el lugar de Timmermans, diría, bueno, primero es ser leal a Cristina. Y para ser leal con Cristina es decirle, señora, usted aquí se equivoca, y no tener miedo de observarle la equivocación por temor a que lo expulsen de su cargo. Él tenía que haberle advertido a Cristina que esta medida era una medida extremadamente equivocada. ¿Equivocada por qué? Porque la Argentina no tiene ningún beneficio con esto. Ningún beneficio. Ningún beneficio. Las negociaciones con Irán en cuanto a cuestiones económicas o energéticas existen y seguirán existiendo. Irán necesita exportar, necesita hacer negocios. Argentina necesita la energía que le puede proveer Irán, pero la embajada de Irán funciona acá. No hay un embajador, pero está el encargado de negocios. Y esto podía haberse desarrollado igualmente sin ninguna necesidad de tomar este tipo de medidas. Ellos creen que no. No, yo creo que lo que aquí ha ocurrido posiblemente es una presión de Chávez. Chávez es el representante más importante de Irán en América, y lo es también a nivel mundial, pero representa una fracción pequeña del concierto de naciones. Irán es un país que está en serias dificultades económicas como resultado de las medidas diplomáticas prudentes que ha tomado Europa y Estados Unidos y Canadá y otros países para disuadir a ese país de continuar con su proyecto de conseguir la bomba nuclear, porque la bomba nuclear en manos de Irán no es como la bomba nuclear en manos incluso de Corea del Norte. Corea del Norte es mucho más confiable, si se quiere, que Irán, porque de alguna forma Corea del Norte está junto a China y China puede frenar a Corea del Norte en algún momento. Y Corea del Norte ha hecho una bomba que no es la gran bomba nuclear que se puede fabricar hoy en día, es una bomba nuclear todavía de los tiempos de la década del 50. Pero una bomba nuclear en manos de Irán es extremadamente peligrosa. Y la prueba al canto
somos nosotros, los argentinos. En Argentina se produjo el primer atentado absolutamente, yo diría, imperdonable contra todo el continente. Aquí el atentado que se hizo contra la Embajada de Israel y contra la AMIA es anterior al de las Torres Gemelas. Es la primera agresión cometida de forma masiva en todo el continente americano. Una especie de cabecera de playa. Exactamente, asesinando a decenas y decenas de gente inocentes. Fueron bombas colocadas para matar gente inocente, sin importar si eran niños o eran adultos, si eran hombres. Usted, Marco, no tiene dudas de que Irán está involucrado en ese atentado. Pero completamente. Aquí se hizo una investigación muy larga, hubo cambio de jueces y cambio de fiscales, hubo cambio de gobiernos y todo el tiempo las pruebas no pudieron ser refutadas. Aquí están involucrados por lo menos 7 grandes funcionarios del gobierno iraní de aquella época, algunos de los cuales siguen en funciones. Por ejemplo, el ministro de Defensa de Irán actual es uno de los acusados, uno de los candidatos a la elección presidencial que vendrá el año que viene es también uno de los acusados, y sería absolutamente ingenuo y hasta una mentira desagradable sostener que Irán va a aceptar que esa gente sea enjuiciada por los argentinos. Entonces aquí lo que se ha hecho es algo que significó, como yo lo puse en un artículo, una vergonzosa rendición ante Irán. Una rendición, porque aquí hay pruebas claras de que estos iraníes, estos funcionarios iraníes, son los responsables del atentado hecho contra nuestro país en forma gratuita. ¿Qué tenía Argentina que ver con Irán? Un atentado en nuestro país contra nuestros ciudadanos de forma gratuita y donde Irán no puede sacarse de encima esa culpa. Entonces surgió una idea equivocada, y ahí Timerman tiene la culpa, en la presidenta, diciendo, bueno, hagamos lo mismo que se hizo con el asunto del avión de Lockerbie. ¿Se acuerdan del avión de Lockerbie? El avión libio que explotó y cayó en territorio escocés, en la población de Lockerbie. Entonces, para quitarle explosividad, yo diría, mediática, se decidió que el juicio se realizara en otro país. Y se realizó en otro país. Entonces Cristina dijo, bueno, hagamos el juicio en otro país, y ofreció eso a Irán. Pero Lockerbie fue un juicio que se hizo en otro país, pero por jueces escoceses. Los jueces ni siquiera eran ingleses, eran escoceses. Fíjense ustedes la precisión de la justicia. La justicia la hace quien representa a los damnificados. Entonces, aquí la justicia tiene que ser argentina. No es que se pueda hacer un juicio con otro tipo de jueces, italianos, suecos, canadienses. No, tienen que ser jueces argentinos a cargo de la justicia argentina. Y aquí se distorsionó esto de una forma grosera, porque se lo llevó más allá todavía. Se llevó a negociar qué se haría con esos atentados. O sea, suprimir la hipótesis de un juicio. ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se negocia esto? ¿Cómo se negocia con la culpabilidad asesina de un grupo que atacó de una forma absolutamente inexplicable a otro país? Ahora, hay algo perverso en la actitud del gobierno de elegir precisamente a Timerman, un canciller judío, para que cumpla ese papel que usted califica acá como vergonzoso, ¿no? Quizá con el tiempo se pueda escribir alguna ficción sobre esto, ¿no? Y profundizar en el aspecto psicológico. El aspecto psicológico, usted sabe que en las novelas se desarrolla muy bien el tema vinculado con el sadismo, con el masoquismo, con la perversidad, con actitudes humanas así que van por los bordes de la salud mental, ¿no? Y es notable cómo este trabajo se le encarga... Esto lo puede decir con autoridad porque usted es psiquiatra. Bueno, cómo este trabajo sucio, diríamos yo, se lo encargan a un canciller judío. El canciller judío Timerman es obligado a reconocer al Estado palestino con capital en Jerusalén del Este, antes que el Estado palestino sea un Estado plenamente reconocido y antes que haya negociaciones de paz que garanticen la viabilidad de este Estado y el futuro de este Estado. Timerman es obligado a expresar esto por orden de Cristina. Y después Cristina le obliga a Timerman a ofrecer las negociaciones con Irán y reunirse con el canciller iraní en Estados Unidos el Día del Perdón, el Yom Kippur, que es una suerte, yo diría, de profanación del día más sagrado de la tradición religiosa judía.
y lo fuerzan a hacer eso y Timerman lo hace. Por eso yo digo, ya el término de traidor le queda chico. Es algo peor que eso. Ahora, es horrible. De su explicación hay dos cuestiones, como dos cabos, que me parece que están ahí sueltos y me gustaría ahondarlos. Uno es Chávez. ¿Por qué Chávez tiene esta relación íntima con Irán, con Ahmadinejad? ¿Es simplemente porque Chávez es antisemita? ¿Es porque tienen, digamos, son socios petroleros en algo? Ese es el primer punto. Y el segundo, ¿por qué Argentina tiene que rendirle pleitesía a Chávez en semejante cuestión? Bueno, son dos preguntas que merecen una explicación larga y que no lo permite un programa televisivo, ¿no? Pero Chávez responde a esa idea obsesiva que está en la llamada izquierda, que es oponerse a Estados Unidos. Estados Unidos es el enemigo de la humanidad. Y todo lo que hace Estados Unidos está mal, porque es el imperialismo, lo peor. Entonces, todo lo que se ha venido acumulando en contra del colonialismo, el colonialismo inglés, el colonialismo holandés, el colonialismo francés, el colonialismo belga, ¿no? Todos esos países han sido países colonialistas, casi toda Europa fueron países colonialistas. Todo eso se proyectó en Estados Unidos. Pero Estados Unidos ha tenido una política diferente a la de las colonias anteriores. Es un poco cínica la actitud porque Venezuela le vende el 80% del petróleo, lo exporta a los Estados Unidos precisamente. Exactamente. Entonces, pero la política antinorteamericana vende y permite desarrollar... Es una contraseña para mostrar que es de izquierda. Que es de izquierda, exactamente. Y como Irán es el gran enemigo de Estados Unidos, no se piensa que Irán es el país más reaccionario del mundo, es una teocracia en el siglo XXI, que tiene que ver con el socialismo, que tiene que ver con el progreso, una teocracia que lapida a las mujeres. País reaccionario, evidentemente. Que asesina a los homosexuales. Ese es un país progresista. Bueno, pero se forma una alianza antinorteamericana y entonces por eso la Esto unión... respondería a la primera pregunta. Sí. Y la segunda, ¿por qué Argentina se ve obligada a rendir pleitesía en semejantes términos a Chávez? No hay ninguna razón valedera. Argentina hace un mal negocio al ser socia de Chávez. Los países de América Latina que progresan, Chile, Colombia, Brasil, hasta Uruguay, Perú, México, Perú, Guatemala, no son países que se arrodillan delante de Chávez, ni imitan a Chávez, ni quieren ser como Chávez. Y justamente siguen una política contraria a la de Chávez, y eso hace que esos países, los que mencioné, no tengan casi inflación, tengan una gran cantidad de inversiones que vienen de afuera, que abren fuentes de trabajo, son países que progresan, donde hay democracia, donde hay libertad de expresión, y que son países que van hacia adelante. En cambio, los países chavistas, los llamados bolivarianos, que son Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia, y Argentina como furgón de cola, son los países que están en la peor situación. Pero eso es una explicación un poco racional, porque usted lo dijo, creo que con toda precisión. Primero se admira a Chávez, ¿no? Después se admira a Chávez. Ese es el problema que se tiene. admira a Chávez? Bueno, yo creo que no tiene nada de admirable y mucho de detestable, pero la admiración es una suerte de proceso intelectual. Uno admira a alguien y entonces lo sigue. Entonces, toda la política económica y todas las cosas que racionalmente usted ataca con toda precisión y con toda razón, dependen de esa admiración, ¿no? Pero fíjese usted de las contradicciones que hay, que no se quieren analizar. Chávez es un militar. Acá los militares, para el gobierno, digamos, más o menos montonero que tenemos, en gran parte integrada por militantes o simpatizantes, en fin, de los movimientos montoneros, y que odian a los militares, a las Fuerzas Armadas, al extremo de que Argentina dejó de tener Fuerzas Armadas. Aquí sí, por ejemplo, tenemos una pequeña guerra con Uruguay, Uruguay nos ocupa inmediatamente, en 48 horas somos colonia uruguaya, no hay más militares, pero Chávez es un militar. Claro, pero no olvidemos que Perón también era un militar. Sí, pero no. Y Perón también, al igual que Chávez, era golpista. Sí. Nos olvidamos que Perón participó en el golpe de 1930, el 43. Claro, exacto. E incluso que Chávez de algún modo empezó imitando a Perón. Exacto. Esto es una cuestión rara porque Es raro. Cristina imita a Chávez, que a su vez imita a Perón. Exactamente. ¿No? Sí. Llegan a Perón a través de Chávez. Claro, pero algo que no se advierte es que Chávez no tiene la edad que tenía Perón en su última etapa, donde vino ya maduro
e instruido sobre el curso de la humanidad. Y ese Perón del final es un Perón muy distinto al Perón de la primera etapa. Es un Perón conciliador, un Perón racional, un Perón modernizado y democrático. Otra cosa. Ya que llegamos a este punto, me parece interesante para hacer un poco la bisagra que habíamos prometido al principio y pasar a los temas más domésticos, a los temas más nacionales. Pero antes de hacer un análisis del rumbo del país, me gustaría, a propósito de algunos episodios recientes, esa dramatización que se hizo en una escuela, y ya que usted es una persona que el tema educativo le resulta particularmente interesante, una dramatización, ya había habido un antecedente en una escuela de Buenos Aires en la cual algunos profesores muy militantes habían criticado a Bullrich y a Macri en esa dramatización. Y ahora una dramatización en donde directamente criticaban a los manifestantes del 8N y mostraban a Cristina como alguien que estaba combatiendo contra estos manifestantes que lo único que querían era comprar dólares, ¿no? Y viajar a Miami. Y viajar a Miami. ¿Cómo percibe esta avanzada sobre la educación del kirchnerismo? Bueno, usted usó la palabra avanzada, yo diría un gran retroceso, porque nos convierte en un país donde se manipula no solamente la opinión pública, sino que se llega a la degradación moral de manipular a los niños, que todavía no tienen suficiente instrumental intelectual o de conocimiento para poder oponerse a esa como para discernir. Claro, están desarmados, los niños están desarmados, son inermes. Entonces se les mete ideas de una manera que yo diría inmoral, perversa. No se puede jugar con los niños de esa forma. Recordemos que Mussolini usaba a los niños. Mussolini usaba a los niños, Khomeini usó a los niños, Stalin usó a los niños, los regímenes totalitarios usan, Hitler usó a los niños. ¿Se acuerdan ustedes cuando Hitler armaba la Hitlerjugend? Los niños, los jóvenes, sí, que son usados justamente para sus fines. Nos parecen películas de Leni Riefenstahl. Se van repitiendo ese modelo horrible. Y la Argentina, que está sufriendo una decadencia educativa espantosa, en lugar de aumentar la excelencia educativa, que consiste justamente en abrir las mentes y permitir el libre discernimiento, se trata de cerrar la mente y meter la militancia donde no debe haber militancia. Por otra parte, otra de las contradicciones de este gobierno es que usa mucho la palabra militancia. Y la palabra militancia tiene una etimología muy fácil, ¿no? Castrense. Es castrense, es militar. Como estamos metiendo a las fuerzas militares, la idea militar que tanto se ha detestado, que tanto se quería combatir porque era la oposición a la democracia, y metemos de contrabando a los militares a través de la llamada militancia. Claro, la consigna unidos y organizados es otra consigna militar. Exactamente. Bueno, en algún sentido, usted mencionó a los montoneros. Montoneros era una organización militar. Era una organización militar. Es decir, que aquí por un lado se destruyó a las Fuerzas Armadas Argentinas, que eran... se equivocaron mucho, por cierto, pero que eran unas fuerzas armadas profesionales y que podían de alguna forma ser, digamos, contenidas y dirigidas en el sentido democrático, como lo empezó a hacer Alfonsín y como se ha hecho en Brasil y en otros países donde las fuerzas armadas van en un sentido democrático, o en Chile, que la dictadura de Chile era menos grave que la que tuvimos nosotros acá. Pinochet era más dulce que Videla. Y sin embargo en Chile no ha habido una liquidación de las Fuerzas Armadas. Pero acá las Fuerzas Armadas han sido sustituidas por estas otras Fuerzas Armadas que son justamente los militantes del kirchnerismo, que no sabemos bien qué es. Ahora, Marcos, usted mencionó las juventudes hitlerianas, sí, y esto en boca de una persona de origen judío como usted puede despertar quizá el encono de algunos o la irritación en el sentido de decir cómo va a comparar a Hitler, que mató millones de judíos, con un gobierno cuyos muertos, en todo caso, muertos como López, por ejemplo, se contarán con los dedos de la mano. Por supuesto. ¿Cómo es esta comparación? No es comparable, no es lo mismo. Lo que sí podemos señalar es que hay caminos que deben a nosotros darnos una alerta, como un faro, y decir, bueno, Hitler no llegó a hacer lo que hizo hasta que la evolución de los acontecimientos le dieron el permiso para hacer lo que hizo. Hitler tomó el poder en 1933, pero la reunión de Wannsee, donde se decidió la solución final,
recién ocurrió casi 10 años después, porque el mundo le fue permitiendo hacer eso, avanzar en la matanza, en la persecución, en la ocupación de territorios, en la actitud absolutamente irresponsable de sus tropas, y el mundo no reaccionaba contra eso. Entonces, esto lo llevó a que cada vez avanzara más y terminase en lo que terminó. Es decir, no podemos hablar, cuando nos referimos a Hitler, a la juventud hitleriana, no estoy hablando de todo el proceso hitleriano, estoy hablando de a dónde lleva esto. Y en la Argentina está ocurriendo algo que, por supuesto, no llegará a esos extremos porque las condiciones universales e internas no son las mismas. En la época de Hitler no existía Internet, Sí, por lo pronto. No son las mismas, por supuesto. Pero sí podemos decir que cuando se quiere manipular a los niños en las escuelas, esas son técnicas totalitarias. Entonces, no puede ser que cada vez que nosotros queramos señalar o recordar las técnicas totalitarias, nos digan, está comparándolo con Hitler, con el Hitler la solución final. No. Estamos comparándolo con técnicas que llevan a ese tipo de perversión y de inmoralidad. Entonces, con eso tenemos que estar alerta, tenemos que aprender. Marcos, últimamente ha habido una discusión que se ha planteado, incluso en este programa hay algunos intelectuales que se han acercado a la idea de que la democracia argentina ya es una democracia sucia, incluso, Sebrelli ha dicho que esto prácticamente ya no es una democracia. Otros, como Caparrós en este programa, dijo no hay que confundirse, esto sigue siendo una democracia, esto no se puede confundir con una dictadura. Dijo Caparrós, yo me tuve que exiliar en el 76. Me parece que a veces están como un poco confundidas algunas categorías. Para usted, ¿esto qué es? ¿Sigue siendo una democracia? ¿Se desliza al terreno de una dictadura, de una tiranía? ¿Qué es esto? Yo diría que es una democracia muy debilitada. Es una democracia. Porque aquí todavía existe el Congreso debilitado, sometido. Todavía existen los gobernadores debilitados, sometidos. Todavía existe el Poder Judicial debilitado, sometido. Es decir, está todo debilitado. Es una democracia degradada, debilitada. No hay exilios políticos forzosos como en otras épocas de dictadura que la gente se iba porque debía exiliarse debido a que corría peligro su vida. Pero hay mucha gente que ahora se exilia porque no soportan el clima asfixiante que se está imponiendo acá en materia de presión, de libertad y de progreso. Entonces hay otro tipo de exilio ahora. Hay mucha gente que se va de la Argentina y no quiere volver a la Argentina. Hay mucha gente que me dice, en este momento mi dilema es, ¿me quedo o no me quedo? ¿A mis hijos los mando afuera o los dejo acá? Es decir, hay otro tipo de exilio. Y esto no debería ser motivo de pensamiento siquiera en una auténtica democracia, donde están los caminos abiertos para el progreso, para la confraternidad, para estar bien. Aquí se tiene miedo de hacer reuniones familiares porque dicen, no vamos a tirar sillas a la cabeza. ¿Ya ha pasado usted, Marcos, de tener Sí, que me ha pasado. marquitarse Sí, con...? sí. No, de alejarme de ciertos amigos con los cuales no se puede conversar, porque enseguida se produce un odio que no es propio de una democracia. Esa división de la sociedad, ¿la ha auspiciado el kirchnerismo, laclosianamente, digamos, o se ha dado porque estaba ahí latente en la sociedad y estalló esa división? No, la ha estimulado. La ha estimulado porque es uno de los instrumentos de todo populismo. ¿Y cómo? ¿Cómo la estimuló? En todo populismo existe la necesidad de encontrar un enemigo que se haga cargo de los errores del gobierno. El populismo se basa en tener el poder a toda costa con soluciones de corto plazo. Eso es todo populismo. Ningún populismo tiene programas estratégicos. No piensan a largo plazo, no piensa para las generaciones futuras, piensa para el hoy. Y toman medidas vinculadas al hoy. Entonces, en un momento se va un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, un poquito para acá, un poquito para allá, saca un tapón, pone otro tapón. Ese es el populismo para mantener el poder. Entonces, para mantener el poder, entre otras cosas, es necesario crear enemigos, de tal forma que los errores que comete el gobierno, porque obviamente una política de corto plazo finalmente se termina por descubrir sus llagas, sus errores, como no está pasando en materia energética, y no está pasando en un montón de aspectos de la Argentina. Los errores están apareciendo ahora, se están diciendo, porque decían, no, hagamos esto, en total, el futuro no nos importa. Bueno, está llegando el futuro, es la primera vez que un gobierno justicialista tiene que hacerse cargo de los errores cometidos, pero por eso se ha ido creando los enemigos. Y los enemigos no solamente se los ha creado, sino que se lo trata de hacer más visibles y de aumentar el enfrentamiento. Cuando se quiere rescatar la diferencia, se quiere rescatar la gestión de Néstor Kirchner,
diciendo, bueno, Cristina es peor que Néstor, es otra cosa, pero con Néstor las cosas estaban muy bien, como lo que hace Alberto Fernández y algunos funcionarios de Néstor Kirchner. Se olvidan que Néstor Kirchner desde su comienzo comenzó a atacar en el Salón Blanco a gente con nombre y apellido. Atacaba a sacerdotes, atacaba a empresarios, atacaba al propio Scioli. a Scioli. Lo maltrató. Lo tuvo 4 horas esperando ahí sentado sin atender. Y le quitó todas las funciones que le había prometido en la campaña. Scioli se iba a ocupar de turismo y tal cosa, se le quitó todo. Le redujeron el personal incluso. Es decir, creó enemigos rápidamente. Y eso fue aumentando. Y esto ha llevado a que incluyendo a Duhalde, que lo llevó al poder. Que Duhalde hablando le de dio su voto. Judas. Sí. Y claro. Tú también, bruto. Gracias, Marcos. No, gracias a Ha ustedes. sido un placer y, como siempre, muy esclarecedor. Gracias. Hasta el próximo domingo. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.